realmente muy difícil para un artista venir a dar lecciones a gente que convive a diario con la primera infancia. Y yo no lo pretendo, más bien sería recibirlas. Así que espero que podamos, a última hora de la tarde, que ya uno no está con la misma predisposición, podamos establecer un diálogo, si les parece, con bueno, pues las inquietudes que quieran aportar o un diálogo sin ninguna premisa en principio. Em, yo soy, como decía, no sé qué soy, la verdad. Porque un artista es precisamente el que duda de todas las verdades, de todas las respuestas. Y además cuando las encuentra, tiene la obligación y la responsabilidad de destruirlas. Porque es como Sísifo. Aunque lo quisiera, cuando llega arriba de la montaña, la piedra vuelve a caer al inicio. Y les ha pasado a todos los escritores, pintores, actores de teatro, cantantes, que cuando han llegado arriba se han dado cuenta de que desde arriba aquello que se veía muy grande abajo se veía muy pequeño desde arriba. Estaba muy lejos. Y cuando estaban abajo se creían muy grandes porque lo veían de muy cerca. La primera infancia la vemos nosotros desde muy cerca, intentamos desde los últimos X años ver la infancia y la primera infancia desde la primera fila, desde muy cerca. Y nos hemos dado cuenta de que muy cerca los niños son gigantes, pero grandes, muy gigantes. Son inmensos, infinitos. Desde lejos son pequeñitos, mira así, justo de este tamaño. Allí en la última fila sois así, pequeñitos. En, en las escuelas, cuando empezamos a hacer arte para la primera infancia, habíamos oído, habíamos leído, habíamos escuchado y solo fuimos a observar, a ver, a sentir. Y descubrimos que todo lo que nos habíamos leído, todo lo que nos habían contado, todo lo que habíamos visto, todo lo que creíamos, se iba derrumbando. Una verdad tras otra se iban derrumbando. Y empezamos a dudar y empezamos a sentir un poco de la delicadeza que veíamos, un poco de la generosidad emocional que veíamos, un poco de la infinitud que veíamos. Hay una palabra que se utiliza poco para la primera infancia, que es la palabra persona. Y es una palabra que suena porque sí la utilizamos mucho para el resto de los ciudadanos. Y la persona era en el teatro griego. En el teatro griego no tenían micrófonos como yo tengo ahora y tenían
una cosa que llamaban persona. En etrusco no sé decirlo, lo siento mucho. En latín, persona. En, en griego, que era próspora, pero no importa. Era una máscara que utilizaban los actores para amplificar su voz. La persona era el que se escondía detrás de la máscara, el que estaba detrás de la máscara, el que vibraba detrás de la máscara, como yo con los nervios. No, a veces se piensa que los que nos dedicamos al teatro no estamos nerviosos, no nos entra la angustia, ¿no? Como se decía antes, no nos entra el canguele, y nos entra todo eso y más. Porque subirse aquí, a un espacio así, es ser una persona. Ustedes que me ven lo que está detrás de mi máscara. Yo podría presentarme como lo he hecho como artista, pero quizás ustedes duden de todo eso también y lo que vean sea a alguien que respira, siente, que tiene un corazón que late, que se estremece o que es rígido como una piedra. Personas. Y muchas de las cosas que me han hecho ser menos crédulo es cuando me dicen que una persona tiene una máscara. Y a esa persona le decimos que tiene una máscara y le llamamos bebé, infante, pequeño, pequeñín, jilguero, gorrión, avestruz, pollo, lo que sea. Bebé, infante, le llamamos infante, el que no tiene el uso de la palabra. Me van a perdonar, pero yo es que, como dudo de lo que significan ahora las palabras, porque las palabras las utiliza el poder para dominar al otro, pues yo me voy a la fuente de las palabras. Y aunque tampoco me lo crea mucho, me parece que ahí hay algo más que pasa. Personas que suenan, personare, y suenan con, con una belleza atroz. Suenan con una potencialidad infinita y suenan con una energía que me sobrepasa, como cuando mi hijo lloraba a las 4 de la mañana y yo me preguntaba cómo era posible que sin haber hecho un curso de voz, aquel bebé con una caja torácica tan pequeña llorara tanto y tan alto y tan fuerte y con tanta determinación. Me lo sigo preguntando. Me lo sigo preguntando porque he dejado de creer en lo evidente de la primera infancia y busco en lo latente, en lo que no está, en lo que no vemos, en lo que no sentimos, en lo que no ha llegado todavía, pero tal vez sea tan importante como la lava de un volcán antes de ponerse a eruptar. No la vemos. O tal vez sea tan potente como un geyser que está tranquilito y que el agua sube a 15 metros de altura. La primera infancia es la primera.
en el orden de prioridad de un Estado que crea en que el ser humano que llega tiene más posibilidades que el ser humano que está. Aquellos que creen que la humanidad evoluciona niegan el potencial de cada ser humano que nace. Y es curioso, porque en los años que hemos estado haciendo obras para la primera infancia, nos hemos dado cuenta de que estos espectadores eran creadores al mismo tiempo y que estos espectadores eran capaces de acompañar a un artista allí donde el adulto ya no puede ir, al origen del lenguaje, al origen de las relaciones, al origen de los sentimientos. Y si me lo permiten, nos hemos dado cuenta que la relación que mantenemos con la primera infancia tiene que ver con dos fuerzas físicas, la de la unión y la de la separación, la del estar junto y la del marcharse. Y esas dos fuerzas son vistas como dos fuerzas que no se necesitan, dos fuerzas que no precisan la una de la otra para existir. Como si solo utilizáramos la simbiosis o la unión de diversos organismos para propiciar un mayor desarrollo, como una fuente única de entender lo que pasa con un ser humano y una madre que lo ha parido. Simbiosis es una palabra que tiene la voluntad de la unión, ¿no? Lo simbólico tiene que ver con querer unirse al otro. Y a esa palabra le hemos otorgado un rango preferencial en el orden de las cosas, ¿no? Y a la otra palabra, lo diabólico, la separación, le hemos dado una connotación de algo negativo. Lo diabólico es malo, lo simbólico es bueno. Y sin embargo, no podemos entender a un niño que no nace, que se separa de su madre. No lo podemos entender. No podemos entender en los procesos educativos lo que ustedes llaman la autonomía o la vocación de que el niño vaya siendo independiente por sí mismo. Y para nosotros, todos los dramas, todo lo que uno vive con dificultad, porque son dramas del otro, lo vivimos como una fuente de algo que está sucediendo. El teatro es drama. En ese sentido tenemos un poco más de libertad de la que tienen ustedes. Un poco. En esas dos fuerzas, Noa, una niña de 3 años en una escuela de infantil, Noa hizo una escultura de barro y la educadora le dijo: qué bonito, Noa, lo que has hecho. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a poner tu escultura maravillosa en la estantería para que tu padre y tu madre puedan verla. Y Noa dijo: no, no. Noa, ¿por qué? La educadora se quedó chocada y escondió la escultura, porque ella
no quería mostrarla. Cuando llegó su padre, mira, hemos hecho una escultura, era preciosa, pero bueno, yo te la quería enseñar, pero es que no ha querido y he creído que era lo mejor respetar su voluntad. Y dices, no, es normal, Noah hace esculturas y las destruye. Hace procesos y destruye permanentemente. Es curioso porque cuando hacemos un taller en una escuela infantil con educadores o niños o con padres y niños, lo más difícil es encontrar lo más fundamental, ¿no?, para el arte, para la creación. Un poeta no puede escribir un poema en una página que no esté en blanco. Un músico no puede escribir una partitura en una hoja llena de notas. Un músico no puede partir de otra cosa que no sea el silencio. Un actor no puede utilizar la palabra si no escucha. Un pintor no se puede enfrentar a un lienzo con coraje y con amor si no está la tela vacía. Y sin embargo, en Occidente, la mayoría de las escuelas infantiles están tan llenas de cosas, que no hay una página en blanco para que el otro se exprese. Escuela Infantil X de la Comunidad de Madrid. Aula de pintura. Niños entre 1 y 2 años. Maestra sentada, los niños en fila, la mesita y una cerca. En la mesita había un paquete de folios y un bote de pintura rojo, lo suficientemente grande para que entrara la mano de cada niño. La profesora cogía la mano, la introducía en el bote de pintura, la ponía en la hoja y escribía su nombre. Había previsto un paquete de servilletas para limpiar su mano. Para mí era chocante, muy chocante, porque nuestra experiencia haciendo espectáculos es que la expresividad del espectador era de una delicadeza, de una sensibilidad, de una potencia emocional, de una sabiduría conceptual en bebés recién nacidos. Como decía el poeta, inocentes y por lo tanto sabios. Sabios. Y nos encontrábamos con que en muchos lugares la creatividad del niño era reemplazada por la expresión del adulto que le acompañaba. Niño, ¿te ha gustado el espectáculo? Que sí, que le ha gustado. ¿Qué te ha parecido? Yo creo que le ha encantado, porque ha estado atento toda la hora. Y no había espacio para el otro guardar silencio. Para no decir nada. Tendemos a desacralizar los espacios. Un espacio de un escenario en el que alguien hace y otro mira, para el que se pone aquí sabe lo que le produce
y gana el respeto del otro cuando uno se sube aquí. Los niños más pequeños saben, no sé por qué, pero lo saben. Saben como una madre con su cachorro sabe lo que es un territorio. Sabe que hay líneas invisibles. No hemos tenido que enseñar a ningún infante o primer infante a ser espectadores. Nos han enseñado que los espectadores adultos no saben ser espectadores y creadores al mismo tiempo. Y me van a perdonar porque en toda generalidad cabe una mentira y cabe una duda. Pero en la generalidad está la experiencia. Nos hemos encontrado con seres humanos capaces de sentir y vibrar en frecuencias y en velocidades muy altas. Y curiosamente, y digo curiosamente, las neurociencias de los últimos 15 años vienen diciendo algo parecido. Y los poetas del siglo XIX y principios del XX también lo decían. ¿Y qué es eso que decían? Que en esa edad se forman, tienen mucha importancia las interacciones, el vínculo que creamos, las interacciones sociales, culturales, educativas. Y son importantes en la formación, porque en esa edad se están formando con mayor celeridad y consistencia las sinapsis neuronales, que definen las habilidades, las competencias, el potencial social y cultural del ser humano. Con mayor celeridad y consistencia van a mucha más velocidad que nuestro cerebro, muchísima más velocidad. Y nos encontramos con que va mucho más lejos, a más velocidad, en menos tiempo. Va muy lejos hasta el punto de descifrar un poco a la inversa lo que he oído muchas veces de compañeras de ustedes. No, es que esa edad no entiende, ¿no? Todavía es que no se enteran mucho, ¿no? No saben, no pueden, son capaces. El infante no sabe hablar. No, siento discrepar, pero es como no entienden, tienden y están en tensión y hacen tentativas. Tensión, tentativas, entender. Y tienen intenciones. Y es alucinante, porque todo eso forma parte de la misma voluntad que tiene el ser humano. El ser humano cuando nace depende mucho de la luna. Ustedes lo saben cuando son madres, ¿verdad? El ser humano depende de los ritmos de la luna, de considerar y desiderar, de estar con el astro, considerar, y de estar sin el astro, de estar con la luna llena y de estar con la luna nueva. Con la luna llena estamos considerando, con la luna nueva estamos deseando, desiderando, está ausente.
Y es curioso, porque la neurociencia hoy dice que el lenguaje, en la neurolingüística, el lenguaje nace con la ausencia, con la representación de lo que no está, con lo diabólico, con la separación, con la ausencia, con el deseo de la presencia del otro. Y el niño señala lo que no puede alcanzar. Está iniciando un lenguaje latente de una riqueza semiótica, semántica, polisémica, un lenguaje. Y cada sentido es un lenguaje completo. Mira, olfatea, escucha, percibe, toca. Y cada uno de esos sentidos es un lenguaje. Y todos juntos son mucho más que un lenguaje. Son mucho más que una capacidad de comunicarse. Es la capacidad de crear lenguaje. Hoy lo sabemos. Hoy sabemos que un niño que nace en un medio donde sus padres son sordomudos y no le pueden enseñar la lengua de signos porque les han obligado a leer los labios del otro, los niños recién nacidos, menores de 3 años y sobre todo en los 6, 7, 8, 9, 10 meses y sobre todo en los 9, 10 meses crean un lenguaje de signos con gramática, sintaxis, una gramática, como decía Chomsky, perfecta, y con la posibilidad de hacer metáforas, pensamiento analítico y pensamiento analógico. Una metáfora. Y hoy la gente que se ocupa del diagnóstico de los niños autistas, el diagnóstico precoz en niños en fase perinatal o en los 3 primeros años de vida, nos cuentan que esto, el principio del arte, y mirar y representar un papel, son signos de salud de un niño que no va a ser autista. Y a esto le damos menos importancia que a decir papá, o mamá, o agua, o pez. Cuando esto es la representación de lo ausente. En el teatro, en la pintura, en la música, intentamos evocar algo que no está presente, algo que está latente, que no puede ser epistemológicamente demostrado. Como decía el poeta Manuel de Barros, y nos lo recordaban recientemente, la ciencia lo puede medir todo menos el encanto de un tordo y su canto y su encanto. Y el de un primer infante. Curiosamente, la física nos dice que la distancia entre este punto y este punto, o entre 2 ojos, o entre cualquiera de las medidas que ustedes quieran tomar de esta sala, o incluso de cualquier bebé, hagan la prueba, no es nunca un número entero. Vaya mierda. No sabemos lo que es un niño. Es en todo caso un número con infinitos números detrás de la coma. Tenemos un problema. Todo lo que sabemos de la primera infancia en las puertas del siglo XXI es una mierda.
No hemos llegado ni a los 3 primeros dígitos después de la coma. Estamos en las puertas de algo que se vislumbra. Ahora recientemente, por ejemplo, hicieron un experimento muy sencillo. Ponían a un grupo de bebés con edades comprendidas entre los 6 y los 10 meses, los ponían sentados y estos bebés, que son norteamericanos de Washington, escuchaban a una mujer china que venía una vez por semana a hablarles y contarles cuentos en chino, mandarín original. Y como esta gente ahora puede mirar lo que pasa en un cerebro en tiempo real, dicen, ahí va, qué curioso. En un mes, con la visita de una persona que les habla en chino una vez por semana, estos niños tienen el mismo nivel de chino que los niños que escuchan chino todos los días a todas horas. Una vez por semana. Y dicen, tienen que ser genios. El ser humano tiene una capacidad de aprender el lenguaje a una velocidad y un vocabulario. Yo me imagino que ustedes no dan clases de gramática en el aula. Vienen con una gramática incorporada que conjuga los verbos de manera regular siempre. Curioso. Y estos niños de repente están aprendiendo, escuchando, una vez por semana, chino mandarín. Y su cerebro funciona igual en el área lingüística que los niños de allí. Y hacen lo mismo poniendo un televisor. Y entonces en el televisor viene la profesora o la cuentacuentos o la persona, y hace exactamente lo mismo que hacía en vivo. Exactamente lo mismo. En otro grupo de niños. Y se dan cuenta que el aprendizaje de los niños que están viendo a la persona a través de un televisor, no hay ningún rastro del chino. Curioso. Ni un solo rastro del chino. La interacción en vivo aprenden chino como si fueran chinos. La interacción a través de un vídeo no aprenden nada. Nada de nada. No hay ninguna modificación en ese cerebro que podemos observar. Y afirman, claro, es por eso que las comunidades de pocos habitantes que están intentando preservar una lengua lo hacen con las madres cantando canciones de cuna a sus hijos. No se lo cuentan a los universitarios, sino que preservan la lengua cantando canciones de cuna a los bebés recién nacidos. En esa edad, en los 9 meses, se produce para los artistas un momento alucinante, porque es lo siguiente. Infante, ¿no? Yo recuerdo, el que no tiene el uso de la palabra. Y en esa edad pasamos de haber tenido una lactancia en la barriga a través de la sangre, a tener una lactancia a través del leche materno. Y ya les digo que no estoy sujeto a las verdades. Digo 9 meses, podrían ser 10, podrían ser 11, depende de cada niño. Pero lo que sí pasa, de manera muy habitual, es que la glotis baja, todo el aparato fonador cambia de posición y los niños ya no pueden respirar y tragar al mismo tiempo. Y justo coincide que les crecen los dientes. Y justo coincide el momento más diabólico, se echan a gatear. Y justo coincide que empiezan a tomar y a comer y a alimentarse de los cadáveres de la tierra, de materia orgánica muerta.
y se alimentan de zanahorias y se alimentan de pollo y de purés, que no recomiendo. Y en ese momento se produce una cosa que para nosotros es alucinante. Se pasa de la energía del aire a la energía de la tierra. En las escuelas haciendo talleres pasaba una cosa muy curiosa. Bebé llorando en el suelo. En esa edad, 8 o 9 meses, 7 tal vez. Lloraba, solo cogerle de la barriga, subía, y como si fuera un sintetizador, pasaba del llanto a la risa. Reía y reía y reía. Y volvíamos a bajar y el bebé lloraba y lloraba y lloraba. Volvíamos a subir y reía y reía y reía. Del aire a la tierra. En las escuelas que yo he estado, en las de Alemania, en las de Francia, en las de Italia, en las de Portugal, en las de Brasil, en las de España, en muchas de ellas llora porque quiere brazos. Es lo que los griegos llamaban la exégesis. Interpretamos lo que hace el otro. Llora porque quiere brazos. No llora porque está transitando del aire a la tierra o porque ha transitado del agua al aire. No, llora porque quiere brazos, porque quiere afecto, porque quiere cariño. Me van a perdonar un segundito porque yo me enrollo, son las 7:10 y yo no quiero pasarme de tiempo. Pero este elemento de transición es para nosotros fundamental. ¿Por qué? Porque hemos visto que los niños no están solo hechos de lo que les falta, de lo que adolecen, de lo que no tienen todavía. No, los niños están hechos de lanzamientos, de intenciones, de querer transitar al otro lado, de querer nacer, de querer pasar del agua al aire, del aire a la tierra y volver y regresar, como hacían en la escuela del Oxy, que dejaban a los niños regresar en su psicomotricidad, en su desarrollo. Les dejaban volver, les dejaban separarse, ir muy lejos e ir muy cerca. Les dejaban ser Sísifo, les dejaban pasar por toda una transición que no es solo de ida. Me van a perdonar, pero en la educación parece que soy el camino de ida. No se puede destruir, no se puede decrecer, no se puede volver, no se puede regresar. ¿Quién no tiene la necesidad para tejer una relación con el otro que hoy se antoja fundamental en el desarrollo de un ser humano? El otro me teje en mi identidad. El encuentro con el otro me teje. Vean por favor los vídeos de Budapest, de los orfanatos donde los niños son abandonados. Y verán que eso no tiene nombre. Que es la barbarie absoluta, como cuando se le aísla a un preso en una celda de aislamiento. Extender hacia el otro que nunca lo puedo alcanzar. Es así de sencillo. Los seres humanos necesitamos marcharnos y volver, irnos y regresar. Y si no se produce eso, no somos nadie. Que se lo digan a los adolescentes que tienen que irse de casa. Y eso es dramático.
Y eso es el origen del arte. Representar la ausencia es el origen del lenguaje. La primera palabra no surge si no hay ausencia. La primera palabra no puede surgir dentro del agua en el líquido amniótico. La primera palabra debe surgir después de haber transitado como un héroe del agua al aire, y del aire a la tierra, y de la tierra al aire. Y son energías que no sé cómo ellos sienten. Díganme si me equivoco. 4 de la mañana, el bebé llora. Y llora. Y llora, y llora, y llora, y llora. Y uno hace todo tipo de tonterías. Danza, canta, intenta. Luces apagadas, 5:30 de la mañana. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Y hace una cosa que se ha calmado. Es mi oportunidad. Ahora puedo. Me acerco en lo oscuro, muy suavemente. No hago ningún movimiento en falso para que no vuelva el llanto, para que no regrese el desazón. Y justo me agacho muy despacio, pero que no se entere nada porque ya está durmiendo. No se entera. Y me pasa algo que es, toco la cama o toco el suelo o toco, y como si fuera un resorte. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y vuelve a llorar. Y vuelve a llorar. Bueno, pues yo, como no me fío de lo que me dicen, hice experimentos día tras día y con varios niños. Oscuro total. No había un dato que le pudiera decir que yo estaba tocando el suelo. O sea, estaba... Joder, y era como un resorte. O sea, sabían perfectamente cuándo iba a dejarlos, cuándo se producía el contacto con la tierra. Y entonces yo digo, qué percepción, qué capacidad. ¿Dónde hemos dejado esa percepción? ¿Dónde hemos dejado la capacidad de sentir la energía telúrica de la geología de la tierra? La energía del aire y la energía de la tierra. Hoy eso se mide. No. Y de repente, en nuestro camino, van empezando a aparecer potencias de sensibilidad, de capacidad intelectiva en los niños recién nacidos que miran a los ojos y que establecen una comunicación total solo con los ojos, solo con mirar. Escuela infantil. Íbamos siempre a observar antes de crear un espectáculo. Y en la puerta habitualmente había un cristal. Y yo repetí el experimento muchas veces. Iba a la puerta y antes de llamar me quedaba ahí. Y casi siempre, pero insisto, puede suceder que no sea así. Pero habitualmente los niños se daban en cuenta enseguida que yo estaba allí. Y sucedía muy habitualmente que las educadoras hacían muchas cosas. Estaban muy ocupadas
en el otro. Yo digo, que es terrible. No pueden estar consigo mismas. Tienen una alteridad total. Tal alteridad que no se daban cuenta que yo estaba ahí. Hasta que ¿dónde hemos perdido esa capacidad de sentir que el espacio se modifica? Nuestra necesidad de hacer talleres nace de poder compartir con el adulto una visión de la primera infancia que se nos antoja quizás diferente, o quizás no. Quizás en todo lo que ustedes han vivido me podrían contar 1000 anécdotas que les hayan sorprendido, 1000 frases que les hayan estremecido, 1000 miradas o 1000 actos. Pongo yo un ejemplo de uno. Taller sobre lo invisible. Un niño, no sé, caminaba. No pregunto la edad, muchas veces no pregunto el nombre. Sé que caminaba y sé que debería estar por quizá 2, quizá 3. Y ¿tiene usted un paraguas? No, de verdad. Sí, ¿no? De color rojo, por favor. Es que lo necesito con puntos blancos. ¿No? ¿Y usted tiene un paraguas? No. ¿Y usted tal vez? Me sirve un sombrero en un día lluvioso. ¿Tiene un sombrero, por favor? No. ¿Nadie en esta sala tiene un... ¡Ah! Me van a perdonar. El paraguas y sombrero. Gracias. Gracias. Sobre lo invisible. Este niño, cuando acabó el taller, nos despedimos. Y yo, que no soy muy creativo, le mandé un beso como hacemos siempre. Y a mí lo que me dejó descosido es que el niño miró en el aire, cogió el beso y se lo comió. Les va a parecer una tontería, pero nunca he visto hacer un actor eso. Nunca he visto un actor que vea la trayectoria de un beso invisible en el aire y que sea capaz de comérselo. Cada acto que hacemos vibra en el aire y produce modificaciones moleculares. Vibramos, somos personas, vibramos detrás de las máscaras. Yo sé que la máscara de ser educador es una máscara que a veces se hace de piedra, sobre todo cuando los organismos políticos no perciben, no respetan, no entienden, no saben, no quieren y realizan proyectos para destruir al ser humano y destruir toda su capacidad poética sensitiva. Y es muy duro. Y es muy duro que no respeten el trabajo que ustedes hacen, que para mí el trabajo que ustedes hacen es como las cátedras.
están realizando un trabajo esencial para el desarrollo del ser humano. Ha habido gente en la medicina que ha dicho, no, es mejor que estén con sus padres cuando hay condiciones, ¿no? En Brasil, y quiero terminar esta ponencia hablando de una persona muy importante, muy querida, que hoy tenemos la oportunidad de tener aquí, que se llama Vital Didonet. Y si me lo permiten, voy a llamar a Vital para que comparta conmigo estos últimos minutos, porque me gustaría... Vital es presidente de la Red Nacional de la Primera Infancia en Brasil. Y es un proyecto que a mí me ha subyugado porque han reunido en una red varios ministerios, 147 organizaciones no gubernamentales que trabajan, muchas gracias, en el mundo de la educación, en el mundo de la salud, en el mundo del juego, en el mundo de los derechos. Y siempre me dejaré algo en el tintero, porque reúne a toda la sociedad civil que de una u otra manera trabaja con la primera infancia. Y han desarrollado un plan nacional de la primera infancia conjuntamente, que es un documento que yo quiero traducir al castellano para que tengamos una visión aquí de lo que es la importancia de la primera infancia en un proyecto que además, un proyecto político para 10 años, que se ha convertido en Brasil en una política de Estado. Está la Secretaría de la Presidencia, está CONANDA, que se ocupa de los derechos de la infancia y de la juventud, y han conseguido reunir a toda la sociedad civil, debatir y poner blanco sobre negro cómo podemos defender conjuntamente a la primera infancia. Ese proyecto Vital está aquí y yo quería, venía a París para hacer una conferencia, digo, es mucho mejor que el final de la conferencia lo dé Vital, porque creo que nos puede nutrir en un momento en que nuestro trabajo no está considerado y tenemos deseo de que sea considerado, ver que en otros países no todo es oscuro, ¿no? Y creo que Vital les puede dar esa visión. Y quiero agradecerle a él compartir con nosotros este momento. Gracias, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Carlos. Agradezco también la oportunidad que la coordinación de esta reunión permita que yo esté aquí un minuto, por lo menos, en la oportunidad que estoy pasando por Madrid a convite de Carlos y esta tarde regreso a Brasil, porque el lunes empezamos otra vez la rueda de actividades en función de poner el niño en su integralidad de persona como sujeto de derechos en el contexto del desarrollo del país. O sea, que no sea considerado apenas como un sujeto de educación. En todos los ambientes de la vida social, política, económica, educacional, de salud, etc., el niño está presente en su totalidad. Nosotros muchas veces vemos el niño en los centros de educación infantil, en la mirada de educadores, de formación, de comportamientos, de conocimiento, de desarrollo de su personalidad, pero no lo vemos en el aspecto de salud. Salud tampoco lo ve como una persona completa. Y así todos los otros sectores. Cuando se defiende el niño de la violencia, se ve solamente su integridad física o psicológica. No se ve el desarrollo, la formación de sus
concepciones de vida, etc. Entonces, lo que hemos buscado en Brasil es articular todas las distintas miradas, los diferentes aspectos que las profesiones diferentes de los sectores de la administración pública tienen y poniendo eso en un concepto único de persona ciudadana que tiene derecho a su vida plena ya como niño, no solamente como futuro. Y la presencia del niño en nuestra sociedad tiene un significado no solamente como inversión hacia el futuro para ser una persona productiva que va a traer una tasa de retorno importante para la economía, porque ese argumento para los economistas es muy importante, pero es deficitario porque, y no tengo tiempo para decir por qué. La misma forma, los argumentos de neurociencia, que son importantes, pero son apenas suplementarios, agregan una información. Pero el concepto de niño ciudadano, sujeto de derecho, ciudadano en el sentido completo de su presencia y significado ya como niño en una sociedad nuestra, tiene una importancia que falta descubrir. Y es eso que estamos buscando construir. Y eso enriquece tanto la educación inicial, tanto el significado del rol de la maestra o de la educadora, cuanto del pediatra, cuanto del artista, cuanto de las personas que trabajan en seguridad social. Porque ¿cuál es la contribución que la infancia trae a una sociedad? Como infancia, no como futuro. Eso que estamos buscando mostrar junto con los niños, y por eso los niños son sujetos participantes. La Convención de los Derechos del Niño dice que uno de los derechos es derecho de participación. Pero nosotros normalmente estamos habituados a mirar al niño, a aceptar la participación social o en las definiciones de las cosas a partir de los 8, 10 o 12 años. Y los centros preescolares y educación inicial tenemos el hábito de centrar en la rueda, planear el día, decir que los niños quieren, etc., planificar un proyecto, etc. Pero solamente en el aspecto pedagógico. Pero la participación política del niño tiene un significado trascendental. Los hemos invitado a participar en la elaboración del Plan Nacional por Primera Infancia, niños de 3, 4, 5, 6 años. Pero ¿cómo me decían? Ellos hablan sobre familia, sobre seguridad, sobre la calle, sobre su comunidad, sobre amistad, sobre la policía, sobre televisión, sobre juguetes, sobre cosas que un adulto jamás imaginaría. Ellos están mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Como Carlos dejó muy claramente ahora con la cantidad de ejemplos que él tiene dentro del ámbito del arte. Y fue un desafío para nosotros escuchar a los niños, hacerlos participantes de la definición de la política y del Plan Nacional por la Primera Infancia. Y no solamente del Plan Nacional, también en otros municipios, en Distrito Federal, que es como si fuera un estado, también hemos escuchado a los niños sobre los temas que interesa la planificación. Y la primera parte del plan de primera infancia del Distrito Federal es todo lo que los niños han dicho sobre familia, sobre alimentación, sobre la ciudad, su comunidad, etc. Y ahí crece el concepto en nosotros de qué ciudadano potente, qué ciudadano importante, qué participación él tiene ya como niño, porque su visión es distinta de la nuestra. Y sumando las dos es que tenemos una visión ciudadana de la República, que es a la construcción de la vida colectiva en que todas las personas tienen significado. Normalmente, en la vida capitalista y la forma como organizamos, no sé si es un capitalismo, sí, que pone el adulto productivo como el centro
de la vida y todo marcha para esa dirección, y después que pasa el periodo de la vida productiva, ya el mayor, los abuelos no tienen importancia y la sociedad y la economía los interpreta como personas que necesitan de atención porque contribuyeron, pero ya son un peso económico. En esta visión tenemos que cambiar, porque así como los mayores, las personas mayores tienen la sabiduría de la vida y tienen que aportar esa contribución, los niños pequeñitos ya desde que nacen tienen la energía de la emoción, de la creatividad, de la descubierta, de la búsqueda, de la curiosidad, de la renovación. Y es necesario que nosotros los veamos como personas que tienen importancia en cuanto niños, y ahí vamos a valorizarlos y valorizar también nuestra profesión de educadores, porque trabajamos con personas que tienen una importancia ya en este momento y no como futuro. Y ese es nuestro esfuerzo en ese momento. Estamos debatiendo un proyecto de ley muy importante en el Congreso Nacional para insertar en el Estatuto del Niño y del Adolescente las directrices de política para la primera infancia y las definiciones de qué es el niño, qué contribución trae y cómo la política debe escucharlos. Pienso que es eso. Muchas gracias. Perdón por la... Yo solo, si me permiten 30 segundos para terminar. Yo quería dejarles con las palabras de un poeta que curiosamente escribió una conferencia sobre las canciones de cuna que antes mencionaba. Estas conferencias, el manuscrito final, está guardado en un cajón de la Biblioteca Nacional, que está aquí al lado, desde el año 88. Y en esa conferencia hay un fragmento que quería compartir con ustedes. Y el poeta, 1928, decía: aclaración de por qué canto. Hablaba de los niños que están en los brazos de sus madres y escuchan canciones populares. En este tipo de canciones, el niño reconoce al personaje y, según su experiencia visual, que siempre es más de la que suponemos, perfila su figura. Está obligado a ser un espectador y un creador al mismo tiempo. Y qué creador maravilloso, un creador que posee un sentido poético único, un sentido poético de primer orden. No tenemos más que observar sus primeros juegos antes de que se turben de inteligencia para observar qué belleza planetaria los anima, qué simplicidad perfecta y qué maravillosas relaciones tejen entre cosas y objetos que Minerva no podrá nunca descifrar. Con un carrete de hilo, una pluma y los 5 dedos de su mano, el niño teje un mundo cruzado de resonancias inéditas que cantan y entrechocan entre sí de turbadora manera, con la alegría que no ha de ser analizada. Mucho más de lo que pensamos comprende el niño. Está dentro de un mundo poético inaccesible, donde ni la alcahueta imaginación, ni la fantasía, ni la retórica tienen entrada. Planicie, con los centros nerviosos al aire, de dolor y belleza aguda, donde un caballo blanquísimo, mitad de níquel, mitad de humo, cae herido de repente con un enjambre de abejas clavadas de furiosa manera sobre sus ojos. Y muy lejos de nosotros está el niño. Y aún posee íntegra la fe creadora, porque no tiene la semilla de la razón destructora. Es inocente y por lo tanto sabio. Y desde luego, ese recién nacido comprende mucho mejor que nosotros la clave inefable de la sustancia poética. Estas palabras de Federico García Lorca, que la Biblioteca Nacional pagó 6 millones de pesetas en el año 88, hoy siguen guardadas en un cajón. Muchísimas gracias por escucharme.